La gasometría arterial es una prueba que nos permite medir de forma simultánea el estado de oxigenación, ventilación y equilibrio ácido-base de un paciente. Normalmente para su estudio obtenemos una muestra de sangre arterial, pero en ocasiones especiales podemos utilizar una muestra de sangre venosa periférica o inclusive una muestra de sangre venosa mezclada. Los parámetros que vamos a medir en esta prueba son la saturación de oxígeno, el pH, la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. Con el respaldo tecnológico apropiado también vamos a poder medir la cantidad de carboxihemoglobina y de metahemoglobina de un paciente. Los datos de bicarbonato y el exceso de base efectivo no son valores que obtengamos de forma directa, sino que los obtenemos mediante valores calculados. Algunos gasómetros nos permiten también evaluar algunos electrolitos séricos como el lactato y la glucosa, algunos aniones y ciertos ácidos débiles. Los objetivos de la gasometría son varios. Entre ellos, por ejemplo, encontrar algún tipo de alteración respiratoria o metabólica, conocer parámetros de urgencia que estén elevados como la hemoglobina y el hematocrito, y también conocer el estado ventilatorio, de oxigenación y de equilibrio ácido-base en el que se encuentra nuestro paciente. Los valores normales van a diferir entre una persona que se encuentre viviendo en una ciudad de altura y entre una persona que viva a nivel del mar. Por ejemplo, podemos encontrar los siguientes valores en una persona que vive en altura, en este caso sería Cuenca, y por aquí podemos encontrar los valores normales de una persona que viva a nivel del mar. Esta variación se va a dar específicamente por los cambios en la altitud entre una ciudad a otra, pero los dos van a seguir siendo normales. El sitio de la punción. El lugar de primera elección para la punción es la arteria radial en el túnel carpiano, ya que esta área es menos sensible al dolor y no presenta venas satélites importantes. Como segundo lugar de elección de extracción tenemos la arteria humeral a nivel de la fosa de la arteria cubital, inmediatamente por adentro del tendón del bíceps. La arteria femoral solo se utilizará en el caso de que no sea posible la extracción de las vías anteriores. No es recomendable la extracción de la zona por debajo del ligamento inguinal, ya que no existe circulación colateral que actúe adecuadamente. La punción representa una agresión directa a la arteria, por lo que se puede generar un vasoespasmo o un trombo intrahumeral, provocando isquemia distal o formación de un hematoma. A continuación hablaremos sobre los materiales que se necesitan para este procedimiento. En primer lugar vamos a necesitar jeringas. Estas jeringas deben ser ya sea de plástico o de cristal, pero que sean capaces de contener entre 1 a 3 mililitros. Las agujas que se requieren para este procedimiento tienen que ser de tipo hipodérmicas y que vayan en una escala de 20 a 23. Sobre las soluciones antisépticas vamos a utilizar ya sea clorhexidina al 2%, yodopovidona o torundas con alcohol. Sobre la anticoagulación se recomienda utilizar jeringas que ya estén preparinizadas. Así también vamos a necesitar gasas estériles, guantes estériles y nunca nos podemos olvidar del contenedor para desechos cortopunzantes. A continuación hablaremos sobre las instrucciones previas a la toma de muestra. Hablaremos de cosas que debe hacer el paciente o que no debe hacer el paciente y sobre cosas que debe hacer el técnico. En primer lugar, al hablar sobre el paciente, primero el paciente debe evitar realizar ejercicio intenso previo al procedimiento, debe evitar fumar al menos 2 horas antes, no es necesario retirar la medicación de base y no es necesario tampoco que el paciente esté en ayunas. El técnico debe presentarse con el paciente, cerciorarse de que sea el paciente indicado y explicarle de manera clara y precisa el procedimiento, cómo se debe efectuar y para qué sirve. En cuanto a las indicaciones para la toma de gasometría arterial, la principal indicación es la necesidad de conocer los valores de PO2, PCO2 y pH en sangre para así poder determinar el estado ácido-base y el balance del intercambio gaseoso.
Otra indicación es la necesidad de conocer la oximetría para poder determinar los niveles de metahemoglobina y carboxihemoglobina. Por lo tanto, la gasometría arterial como método diagnóstico está indicada en todos aquellos padecimientos que alteren el estado ácido-base del paciente. Por otro lado, algunas contraindicaciones para la toma de gasometría arterial incluyen prueba modificada de Allen negativa, es decir, ausencia de circulación colateral, lesión o proceso infeccioso en el sitio de la punción, ausencia de pulso en el lugar donde se va a realizar la punción o presencia de fístula arteriovenosa en el sitio considerado para la punción. Complicaciones del procedimiento de gasometría. Pueden ser espasmos de la arteria puncionada, reacciones vasovagales y síncope, hematomas, trombosis arterial, traumas vasculares, infecciones, reacciones alérgicas al anestésico, hemorragias, dolor en el sitio de la punción y parestesia durante o posterior a la punción. Colocaremos la extremidad en dorsoflexión en un ángulo de 45 grados sobre un respaldo plano. Solicitaremos al paciente que realice varias maniobras de apertura y cierre de la mano que será sometida a la toma de muestra. Realizaremos presión en la arteria radial y cubital con el objetivo de obstruir el flujo sanguíneo. Indicaremos al paciente que mantenga abierta la palma de la mano e inmediatamente liberaremos la presión de la arteria cubital. Observaremos el retorno de la coloración habitual, que no debe exceder los 10 segundos. Aquí se dará una prueba positiva para circulación colateral. Debemos desinfectar el área 2 centímetros cuadrados donde se realizará la punción arterial durante 2 minutos. Debemos verificar que las jeringas preparinizadas se encuentren debidamente empaquetadas. Localizaremos el sitio de punción palpando el pulso de la arteria radial. Mientras continuamos palpando el pulso, debemos utilizar la mano con mayor habilidad para llevar a cabo la punción de la arteria. Colocaremos la aguja con un ángulo de 45 grados en sentido rostral, es decir, contrario al flujo sanguíneo. Procesaremos la muestra y esperaremos el reporte de la misma.